Instructora, buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, instructora. ¿Cómo están? Buenas tardes, instructora. Hola, ¿cómo están? Cuéntenme cómo han estado. Gilby, Gabriela. Estresado. Ay, ¿por qué? No se estresen. Cuenten a ver por qué estresadas. Joana ingresó también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Andrea, Caterine. Bueno, tenemos a Elkin, a Mayra. Cuenten, muchachos, ¿cómo han estado? Recuerden que la sustentación es de ustedes hoy, ¿no? Entonces, Buenas tardes, instructora. hola Elkin, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo va con este punto de lo que dijo la psicóloga de las ayudas que iban a dar? Cuéntenos a ver qué ha pasado con esto. Tengo entendido y se reportó en el grupo de los muchachos que llegaron los correos. Los muchachos, si no me equivoco, algunos ya me dijeron que ya se inscribieron y pues presentaron cada uno de los reportes que tenían que presentar para poder hacer el proceso de inscripción para poder clasificar en la ayuda. Sin embargo, pues tengo entendido que pues no es una ayuda muy extensa porque solamente son para una capacidad de 227 aprendices, tengo entendido. Entonces, pues, según los casos que presenten cada aprendiz, asimismo se escogerá como el más requerido. Tengo entendido que así es la modalidad para poder quedar aprobado dentro de la ayuda que se está ofreciendo de acuerdo a lo que les compartí. ¿Sí me escuchó? Instructora, no le escucho, perdón. Sí, yo sí le escuché. ¿Y todos los Ya estudiantes escuché. ya saben de este tema? ¿Sí me escucha Elkin? Sí, sí, señora. En el momento les estuve comentando por el grupo y ellos me confirmaron que les llegó el correo. Pues los que estaban pendientes, claro, ¿no? Porque no todos asumo que tal vez estaban pendientes del grupo porque no todos contestaron, pero los que estaban pendientes en el grupo me dijeron algunos que sí les llegó el correo, otros me decían que ya habían hecho el proceso de inscripción. Entonces, lo que es esperar a que les aprueben la ayuda en caso de tal y ojalá que les ayude, les sirva de algo. Bueno, de todas maneras tengamos en cuenta que pues es una situación bastante compleja, ¿no? Es una situación difícil en la que están la mayoría de las personas. Entonces tengamos paciencia a ver qué más nos dicen en la regional, de tal manera que podamos iniciar las clases presenciales. Tengan paciencia, por favor, porque la verdad, desesperarnos no nos va a servir de mucho, nos va a afectar nuestra vida personal y nos va a afectar la salud. Entonces, desde ese punto de vista, los invito a que hagamos las actividades, participemos en estos encuentros en línea, participemos en el grupo de WhatsApp. Cualquier pregunta que ustedes vean pertinente hacerla, no lo duden, por favor. Y pues la idea es que se implementó el asunto de que ustedes reportaran diariamente de lunes a viernes las asistencias, pero además de reportar asistencias, también si es posible enviar avances de los trabajos que están realizando. Si ustedes requieren más clases en línea, por favor me confirman y con mucho gusto cuadramos las clases de tal manera que sea necesario que nos encontremos en este ambiente virtual. Bueno, muchachos, vamos a empezar la clase eh, teniendo en cuenta que hay una actividad por desarrollar, que es la presentación en Prezi y el ensayo que ustedes tienen pendiente hoy sustentar. Pero primero vamos a recoger la asistencia. Entonces, empezamos, por favor. Escuchamos la asistencia.
Bueno, entonces vamos sí, empecemos, por favor, la asistencia. Me reporto a clase, el nombre. Instructora, ¿usted nos va a llamar por lista, por orden de lista para llevar un proceso o tenemos que Bueno, reportarnos está así? bien, escuchemos la lista. Entonces empecemos ¿Sí? con la lista que la tengo aquí en la mano. Entonces, Lorena Londoño. Kerly del Mar. Andrea Caterine. Presente, instructora. Gracie. Mayra Alejandra. Presente, instructora, perdón. Joana Lisset. Presente, instructora. Girby Gabriela. Girby Gabriela. Ella estaba a su momento. Bueno. Deila Alarcón. Presente. Sirley. Ay, Girby escribió que estaba. Bien. Sirley. Yerly Dayana. María Gabriela. María Gabriela sí ingresó porque la miré por ahí. Bueno. Saren. Presente. Instructora María Gabriela. Ferran. María Gabriela, gracias. Lice Derran. Michelle Trujillo. Michelle Yo. también ingresó. Bien, gracias, sí. María Paula. María Paula no la he visto, ni en el WhatsApp, ni en el correo. ¿Qué pasa con María Paula? Por favor, ¿quién me Instructora cuenta? dice presente. Lisset, bueno, estoy aquí con María Paula y no, al parecer no entró hoy tampoco a clase. Jamie Rosas. Nicole Stephanie. Y hacemos, para dejar evidencia, el llamado a Fabián Enrique, que tampoco he sabido nada de él y pues lamentablemente, muy seguramente entramos en proceso de deserción. Alexandra Jiménez y Charid. Bueno, muchachos, entonces empecemos la clase teniendo en cuenta que también estamos tomando pantallazos de lo que ustedes preguntan, la asistencia y las actividades que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, hoy, recuerden que hoy lo hicimos un sábado, pues teniendo en cuenta que la clase del viernes, pues la tenía la instructora de inglés. ¿Cómo les ha ido con inglés? A ver, aprovecho de una vez para preguntar. A ver, cuenten, muchachos. ¿Se han asistido a las clases? ¿Han desarrollado las actividades de la instructora Alexandra? Además de eso, tengan en cuenta que hay que participar en esas clases porque ella también tiene unos registros de quienes participan y quienes no. Recuerden, muchachos, que hay que realizar las actividades en vista de que la plataforma Sofía Plus, ella es ascendente y continua. ¿A qué me refiero con eso? Que no espera y inmediatamente son los criterios de evaluación y las, digamos, actividades que se van desarrollando, ella va diariamente registrando los avances. Bueno, entonces parece que les ha ido bien con la instructora de inglés. Entonces, en ese punto podemos... Disculpe, instructora. Señor. Instructora, dice Sharif. Sharif dice ¿Cómo? que está intentando entrar al grupo y no puede, que si le puede aceptar la entrada al grupo, Pero, al ¿con qué nombre está haciendo? Sharif Guzmán. ¿Con qué nombre? No, porque no me aparece Charis, me aparece es como un señor, otra persona, un nombre de caballero, de señor. José Ricardo Urueña, ¿será ¿Sí? ese? Ya le pregunto, ¿listo? Sí, porque Ya no le lo confirmo, tengo. instructora. Bueno, permítanme, les comparto pantalla para que empecemos la clase.
Listo, ¿ya pueden ver? No, señora. Bueno, entonces esperamos a ver si esto... Instructora, disculpe, habla con Lady, no me llamó a lista. ¿Con quién? Lady, no me llamó a lista. Ay, Lady Belandia, sí, tranquila, gracias por recordarme. Voy a escribir acá. Bueno, Inspectora, qué pena hablar con Lorena. Yo también me Hola, Lorena, uní tarde. te acabas de... Sí, señora. Tranquila, Bueno, ya la ya. tengo aquí en la lista. Bueno, para las compañeras que ingresaron, ¿cómo les ha ido con inglés? ¿Qué dificultades han tenido? Cuenten a ver, o todo va bien. Pues a mí, en una clase que no estuve, la compañera Michelle me envió la lista de notas y yo aparecía con ceros. Pues yo le dije a la instructora y ella me dijo que iba a verificar porque yo le he enviado los trabajos o sea, en el día, cuando ella dice el tiempo estipulado, yo siempre se los envío. Pero solo es eso, de resto bien. Sí. Ah, bueno, Lorena, muy bien, gracias. ¿Ya estamos compartiendo pantalla? Sí, señora, ya. Bueno, bien, entonces empecemos. Bueno, habíamos quedado, chicos, disculpe, no veo en el tema. Ya, listo, ya. Bueno, listo, Lady. Bueno, ustedes, de acuerdo al material de apoyo 1 y al material de apoyo 0, iban a hacer una lectura comprensiva de esos textos y a partir de esa lectura y observación iban a elaborar 2 productos. Esos 2 productos es una presentación, sea en PowerPoint, en Precio o en el material que se les haya facilitado, y además iban a sustentar esa presentación o esa lectura con un ensayo. Entonces, los voy a escuchar para poder evaluar ese tema. Como ya tengo la lista de los asistentes, entonces empecemos en orden. ¿Les parece? Bueno, entonces abre micrófono únicamente el compañero, por favor, para tener en cuenta que los aprendices tendrán que tener una disposición adecuada para que sus palabras y su participación sea escuchada. Bien, entonces es importante para acceder a este medio que tengamos disposición con los compañeros, cerremos el micrófono y si hay alguna pregunta la hacemos al final cuando el aprendiz haya terminado su sustentación. Entonces, aunque tengamos en cuenta que es importante el respeto por la palabra, las ideas de los demás, y si hay algún desacuerdo, lo hacemos de forma respetuosa y formal. Bueno, entonces empecemos de una vez con el compañero o la compañera Lorena Londoño. Instructora, qué pena la interrupción. Nicole dice que no tiene activado el micrófono, no le sirve. Sí, yo ya hablé con ella. Entonces, Nicole, tenga la bondad y cuando sea su momento miramos. Ya ingresó María Paula. Bien, entonces, Charis será Jonathan Trujillo Orjuela o cómo es, porque es que mira, aquí hay una persona que está intentando ingresar, pero la verdad no lo conozco. ¿Qué dice Charis? ¿Ya ingresó? Bueno, entonces escuchamos, por favor. Lorena. Sí, señora. Dale, Lorena, por favor. Recuerde que es referente a su ensayo y a su presentación de los 2 documentos que leyó. Sí, señora. Pues el ensayo es básicamente pues de las generalidades que componen la carta comercial, como lo establecía la GTC 185, que viene apoyada con las normas Incontec. Hay que tener buena redacción a la hora de elaborarla. Fuera de eso también se manejan como unas pautas en su elaboración, como lo son sus medidas, y se manejan 3 zonas, la zona 1, zona 2 y zona 3.
que hay que ser pues organizados en este punto, ya que pues esto es como la organización adecuada de la carta comercial. ¿Qué otra cosa? Que también este tipo de tipologías documentales nos facilitan el método que se emplee pues a desempeñar por medio de los empresarios, ¿sí? Porque esto es como una ayuda entre empresarios, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta que hay que tener las ideas claras, que hay que tener un objetivo que claro que es el de hacerle llegar el mensaje conciso al lector. También es de precisar y actualizar todas esas fuentes de información por medio de la realización de la misma carta y pues en este caso la carta comercial en la cual nos enfocamos. Según el paso a paso, que son varios puntos que hay que tener en cuenta. Primero que tener en cuenta la aplicación como lo es el logotipo ni de la empresa, que siempre debe ir en letra legible y grande. Preferiblemente siempre, según las normas, dice que este tipo de cartas deben ir mecanografiadas. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, saber tener un buen tipo de papel, un buen tipo de letra, sobre todo también la tinta, porque muchas veces que uno ve esas falencias y eso. Ahí decía que preferiblemente siempre se debía hacer en Arial 18. Esto también el documento maneja una serie de medidas. Según las normas de Contec, eso lo decía el material número 0, que daba así como el paso a paso de todo, de cada punto a realizar de una carta. Seguimos con un número de referencia, que ese siempre irá ubicado en la zona 1 de la hoja como tal. En el material número 0 viene así como dividida la hoja en zona 1, zona 2 y zona 3. Incluso en un punto de la evaluación de las 11 preguntas nos especifican eso, que hay que unir la zona 1, la zona 2 y la zona 3 con las que les correspondan a cada una. ¿Qué otra cosa? Está también la fecha, que en la fecha pues también van datos de la ciudad de origen, la fecha de envío, que hay que ser muy específicos en esto, en tener la información clara y en tener nombres que sean de verdad, ¿sí? Porque muchas veces se va de la información que se va a enviar y llega a otro destinatario. Los datos del destinatario, eso se dirigen a un funcionario en específico. Cuando no se tienen el nombre completo de la persona, entonces se trata de conseguir el de responsable de la misma. Siempre la duda instructora que yo tengo es de, digamos, cuando uno dice, como decía el ejemplo, doctor, y abajo decía David Fernando García, ¿cierto que eso no hay necesidad de poner 2 puntos? No, bien, Lorena, no hay necesidad de colocar los 2 puntos en los datos del destinatario porque ya no se usa, según la GTC 185, sí señora. Bueno, señora. Pero hay que tener claro también que cuando una carta va dirigida al exterior, siempre se da el nombre del país, en la misma línea de la ciudad. Entonces, por un orden, se pone cargo, el nombre, que el cargo es de la para el rango. Y siempre ver preferir de dirección y eso para que llegue con más facilidad. El asunto, pues en síntesis, está de que no debe extenderse en instructora, perdón, expongo como tal mi ensayo.
el ensayo lo pueden expresar de una manera general, porque Ujú. como muchos de ustedes lo van a sustentar, pues la idea es que lo hagan de forma general. Es una sustentación verbal. Si pueden compartir pantalla con los materiales que ustedes hicieron, pues sería bueno también que ustedes nos mostraran la presentación. Sí, claro, si nos pueden compartir pantalla de esos documentos, de la presentación que hicieron o el ensayo, cualquiera de los dos para poder sustentar. Ah, bueno, señora. Bueno, entonces, pues como tal mi ensayo, es todo esto que también tiene que uno tener buena comprensión lectora, buen manejo de las normas gramaticales, pues, porque también tenemos que tener clara la idea y el tema que vamos a expresar en la misma carta. Muchas veces por no saber leer, por no saber comprender, no sabemos redactar, como hacíamos el ejercicio en el video de gramática. Esto es una rama muy extensa y pues eso se desarrolla es con la lectura, básicamente. Entonces, en síntesis, las normas sin contexto que nos facilitan el diseño adecuado a desarrollar dentro de esta carta. Pues la recomendación es seguirlas al margen, así como cuidar la información que va contenida en la misma y pues dentro del texto. Y siempre y cuando hay que tener que en cuenta que no se extienda de manera que el receptor atienda, o sea, el pilar de la temática, ¿sí? Pues que no se pierda la información, que no se pierda el asunto de la carta. Entonces, pues sí, tener esos aspectos generales muy en cuenta, que debe ser una carta impecable, que es ideal que hayan acuerdos o intercambios comerciales entre los empresarios. Entonces, que la idea siempre sea clara, que sea esto es como un tipo de tecnología de comunicación entre empresas. Entonces, en esto se debe evidenciar de manera física y clara. Entonces, manejando, como dije anteriormente, un papel, una tinta adecuada y también pues para la preservación de la misma, porque como sabemos, estamos estudiando esto, entonces hay que velar por la preservación de los documentos. Siempre hay que manejar soportes, entonces lo ideal es manejar una tinta y un papel adecuado. Listo, instructora, ¿qué otra cosa sería? No, señora, muy bien. Bueno, vamos a rescatar puntos esenciales que nos informa la compañera Lorena, y es que obviamente teniendo en cuenta que estamos en la competencia de producir documentos, pues nos vamos a preocupar por la presentación, ¿verdad? La presentación tanto de fondo como de forma. Estamos hablando con respecto a la estructura como tal del documento. Ya en este caso, podría decirles que no solamente de la carta comercial, sino también de todos los documentos que vamos a empezar a desarrollar. Finalizando esta, esta guía, porque la terminamos el 30 de abril, eh, vamos también a indagar sobre otros tipos documentales como los que ya les he venido mencionando, como es el memorando, la circular, el informe, el acta, ¿sí? Entonces, esta norma técnica colombiana, la 3393 más la GTC 185, funcionan para todos los demás tipos documentales. Entonces, rescatando un poco lo que nos dice Lorena en su presentación. Gracias, Lorena, muy amable por su presentación. Escuchamos a Lady Belandia, si está disponible, por favor. Gracias, Lorena. Lady Belandia. Bueno, señora. Muy bien, gracias. Para que nos cuente, Lady, cómo le fue con su ensayo. Cuéntenos cuál fue el propósito del ensayo, la estructura que usted tuvo al construir su ensayo. Tenga en cuenta las conclusiones, las recomendaciones. Y bueno, escuchemos a Lady. Bueno, pues mi ensayo fue de que es un documento privado, formal y escrito de uso comercial. El mayor objetivo es la... Lady, ¿nos puede hablar, por favor, un poco más durito? Casi no le escucho. Sí, señora. ¿Aló, ahora sí? Sí, señora, ya. Listo. Eso.
Mi ensayo fue... Listo, Lady. Listo. Lo de la carta comercial se trata de un documento privado, formal y escrito de uso comercial entre empresas. Su objetivo es la comunicación interempresarial con otros comercios, con el fin de establecer una relación comercial con el destinatario acerca de un producto o servicio que genere interés. La carta es la imagen de la empresa, en la cual debe tener una buena relación a disposición de documentación que la respalde. Si se puede tratar de una queja, hay que adjuntarla, haciendo referencia de ello en el cuerpo del escrito. Adecuar el tono al contenido, y se tiene más protocolo cuando se trata de un reclamo y será más efectuosa si realizamos una oferta, aunque no podemos abusar de la confianza en el modo de la redacción, ya que siempre debe ser respetuosa. Una carta se debe usar con buena letra, con buena ortografía, con buena concisión, con buena coherencia, con separación en párrafos. No debe ser extensa, ni tampoco tan corta, siempre destacando con negrilla lo más relevante. Se debe usar un lenguaje refinado, pero de fácil lectura y comprensión. Como ya lo había dicho, cuidando de la puntuación, de la ortografía, del tono de voz o de letra que se amerite para cada carta. También el escrito formal de una carta debe tener un encabezamiento en el cual debe contener datos de la empresa, el membrete impreso, el contenido de fecha, el destinatario y si es individualizado o general, y la presentación del cuerpo donde conste el objetivo y el cierre, con una despedida formal, la firma del responsable de la empresa con sello o aclaratoria. La carta debe estar sujeta a reglas determinadas de acuerdo a los planeamientos de la empresa. Debe ser clara, natural, concisa, original y cortés. Su estructura, de la estructura ya hablé, que es encabezamiento, cuerpo y cierre. Los otros elementos de la carta que también pueden ser muy importantes son los iniciales, identificadoras y anexos, las que están excluidas a la correspondencia interna. Las comunicaciones escritas a un grupo determinado de destinatarios o indeterminados por las características del grupo, que puede ser un material publicitario o un correo directo. También pueden ser los avisos escritos, en el cual se utilizan formularios como aparte de una relación comercial, que son los avisos de entrega, las notas de entrega o de recogida. ¿Qué más puedo decirle? El asunto. En la línea del asunto no debe llevar mayor a 5 palabras. Se debe dirigir a la persona del destinatario. Si no se sabe el nombre de la persona, entonces si no se sabe el nombre de la persona de contacto, entonces se le envía a la persona responsable, asegurándose de que sea una buena, correcta escritura y de que la primera a la última palabra sea bien escrita. Podemos dar un ejemplo como de estimados señores o a quien corresponda. También puede existir una postdata en el cual puede ser usada para añadir información o resaltar información importante. El tratamiento de cortesía, las normas de puntuación, el encabezado, que ya lo había hablado, y pues ese sería mi ensayo, instructora. Listo, Lady, muy bien. Bueno, puntos para rescatar del ensayo de Lady, teniendo en cuenta que está basado en los documentos de apoyo, y es que se habla mucho de la parte estructural, como cómo se construye la carta. Vale la pena decirles que lo que más cuesta en la elaboración de una carta no es su estructura, sino su fondo, su contenido en redacción, en el desarrollo del asunto.
Entonces, para ello hicimos un trabajo que se llamó la gramática, ¿no? En donde ustedes indagaban un poco sobre aquellos insumos que tienen que ver con los conectores lingüísticos, con aquello que tiene que ver con el uso de la palabra, el uso de la oración, los párrafos. Entonces, lo que más cuesta al momento de elaborar un documento, no solamente hablando de la carta, es en su redacción. ¿Cómo la inicio? ¿Verdad? ¿Cómo empiezo a escribir una carta? Lo más importante es que la norma técnica colombiana siempre nos invita a ser cordiales, a hablar de una manera clara, como lo decía Lady y la compañera Lorena, ser, digamos, huir de lo complicado, hacer las cosas de una manera, escribir de una manera muy fácil, entendible y sin tanto palabra técnica. Entonces, es lo que nos invita la norma técnica colombiana, pues aprovechando en lo que las dos alumnas han explicado sobre sus ensayos. Muchas gracias, Lady. Vamos a escuchar a Michelle Trujillo. Sí, señora. Bueno, la carta comercial es una comunicación que tiene carácter documental y las utilizan las empresas para ponerse en contacto con los clientes, proveedores, entidades, etc. Tiene importancia ya que contribuye a crear una imagen de la empresa y ayuda a coordinar actividades comerciales. Se utiliza la carta para ofrecer productos, notificar promociones, realizar productos, solicitudes, demandas de pago, presentación de las personas, etc. Su contenido suele ser formal, oficial o confidencial. La actividad comercial es muy variada. Por ello existen varios tipos de cartas comerciales. Las más importantes son la de compraventa, de reclamación y de publicidad. La estructura de la carta. La carta comercial se compone por 3 partes: el encabezado, el cuerpo de la carta y el cierre. El encabezado abarca la parte superior de la carta. Contiene siempre membrete, lugar y fecha, dirección del destinatario y un saludo. En general se indica también el asunto de la carta, para que el destinatario sepa directamente de qué se trata. El cuerpo. El cuerpo de la carta es la parte más importante. Se compone de 3 partes: una introducción, un núcleo y una conclusión. En la introducción se suele referir a correspondencia anterior, agradecer al destinatario o indicar el motivo por el cual se escribió. En el núcleo se desarrolla la idea principal de la carta. Es importante resaltar el núcleo con objetividad y claridad, sobre todo cuando se trata de una reclamación. Se termina con la conclusión, que sirve para resumir, que sirve de resumen de la carta y el cierre. El cierre de la carta constituye el final de la misma. Contiene siempre despedida, firma, nombre y cargo. En este caso, en el caso de anexos, se indica el número de estos. Además, es posible que añada postdata o indique si se envía copia o a otras personas. ¿Qué más le continúo o así, instructora? Tranquila, continúe hasta donde usted considere que concluye su sustentación. Bueno, digamos, las características de la carta es la naturalidad. Es una de ellas, ¿no? Expresar tono de lenguaje común, es decir, sencillo y directo, conversando con elegancia. Otro es la claridad. Es fácil de expresión para el lector, evitando términos y vocabulario. Brevedad. Es un mensaje breve, evita expresiones ya dadas, enfocarse directamente en el asunto. Y ya, instructora. Bueno, Dana Michelle, ¿alguna pregunta adicional a la presentación? De pronto algo que no hayas
entendido para aquí aprovechar y poder resolver? Pues no, instructora, pues hasta el momento todo lo he hecho bien, o sea, he entendido lo que he hecho. Bueno, y eres consciente de que este documento funciona para todos los tipos documentales que vamos a desarrollar. Sí, señora. Gracias, Michelle, muy amable. Bueno, señora. Por favor, Michelle, no se pierda, haga preguntas por el WhatsApp. Por favor, muchachos, tengan en cuenta que todos deben ahora manifestar su asistencia para dejar la evidencia en el correo. Además de eso, tengan en cuenta que deben estar activos en el WhatsApp, que son los medios que tenemos para poder escucharnos, para poder hablar. Más adelante se van a activar otras herramientas para que podamos estar más activos en este proceso de formación. Bueno, muchas gracias, Michelle. Vamos a escuchar a Andrea Caterine. Buenas tardes, instructora. Hola, Andrea, cuéntanos. Yo les voy a hablar acerca de un poco pues, de mi ensayo. Hablé sobre las formas técnicas sin CONTEP y la GTC 185. También quiero resaltar la norma técnica 3393, que es la que, digamos, habla sobre la elaboración de cartas comerciales y correspondencia. Pues con el material de apoyo 0 y 1, lo que yo entendí, lo más relevante, es que toda documentación escrita, digamos, a la hora de elaborar correspondencia, debemos de redactar de una manera clara, de una manera concisa, sin tener, digamos, errores ortográficos. Al momento, digamos, de que vayamos a dirigirnos al destinatario, a la persona que vayamos a enviar algún documento, debemos, pues sí, hacerlo de una manera clara, sin enmendaduras. Eso fue lo que entendí. También leí un poco sobre la correspondencia interna y externa, pues me pareció muy importante porque por lo que entendí la correspondencia interna es la correspondencia que es, digamos, se trata sobre la empresa, la correspondencia que internamente maneja cada dependencia de la empresa, y la externa ya la correspondencia que manejan por fuera de la empresa. Entonces, pues no sé, me pareció muy importante también ese tema. También quiero hablar un poco sobre a la hora de redactar cartas, en el momento de que nos vayamos a dirigir al destinatario, pues como ya lo habíamos leído y como ya mi compañera Lorena lo dijo, el nombre del destinatario debe ir en mayúscula y sin negrilla. Al momento que vayamos a resaltar, digamos, algún tipo de tema, de término, debemos de hacerlo con mayúscula, pero obviamente no abusar mucho de la mayúscula, sí, como esta, sí, debemos digamos, sí, de sobrepasarnos con esta modalidad. También a la hora, digamos, de resaltar los datos del destinatario, del remitente, debemos de hacerlo siempre con mayúscula inicial. Ya cuando queramos resaltar un dato con mayúscula sostenida. Eso es lo que, pues, que yo entendí más relevante sobre todo el tema. ¿Listo? Bueno, Andrea, entonces, en definitiva, has escogido para su ensayo no solamente el contenido de la carta, lo que es el fondo, sino también la forma. Eso hace que pues su ensayo sea también, como lo expuesto por las demás compañeras, un ensayo pues en general sustancioso para su formación. Bueno, muchachos, recuerden que cuando vamos a sustentar, no vamos a decir lo que dijo la otra compañera, pues ella ya lo dijo, entonces no más, no. Ustedes también tienen oportunidad de utilizar otros sinónimos para que nos podamos expresar sobre algo igual o parecido. Bueno, entonces escuchamos, por favor, a la compañera Joana. Joana Lizeth Garzón. Instructora, pues yo tengo lo que habló mi compañera Caterine, lo de externa e interna, y lo que habló Michelle, no sé, pues,
No, tranquila que es una sustentación suya independientemente de que las compañeras hayan hablado de ella. Recuerdan que Ah, es una sustentación, estamos en una evaluación oral, ustedes deben expresar también el desarrollo de su ensayo, independientemente de que sus compañeros hayan hablado de lo mismo. Tranquila, a ver, empecemos. bueno, señora. Bueno, pues yo hablé de la carta comercial según las normas INCOPTE. La norma comercial sirve como medio de comunicación entre dos empresas comerciales o bien una empresa con particular. La carta es la imagen de la empresa, ya que su contenido suele ser formal, oficial o confidencial. La actividad comercial es muy variada, por ello existen varios tipos de cartas comerciales. Las más importantes son compraventa, de reclamación, de oferta, de solicitud, de información y de publicidad. Las cartas comerciales poseen un esquema rígido y deben ser siempre mecagonagrafiadas. Voy a hablar de la correspondencia externa. Esta documentación que se elabora y es para los clientes que no pertenecen a la empresa. La correspondencia interna es la documentación que se elabora para los mismos de la empresa, ya que va dirigido a las mismas del circular. El memorando, una carta comercial se compone en tres partes. La primera, el encabezamiento, pues esa abarca la parte superior de la carta y contiene siempre membrete, lugar, la fecha, dirección del destinatario y el saludo. El segundo es el cuerpo, que esa se compone por tres: introducción y núcleo. El cuerpo, pues, es lo más importante que compone las partes de una carta. Es, pues, la introducción, el núcleo y una conclusión. La introducción, pues, agradecer al destinario, indicar el motivo para el escrito. Y el núcleo se desarrolla la idea principal de la carta. Es importante redactarlo con objetividad, claridad y sobre todo lo que se trata. La conclusión sirve de resumen de la carta o de estímulo. Y el tercer componente es el cierre, constituye el final de la misma, contiene siempre despedida, firma, nombre y cargo. En realidad, la carta comercial es un género que dificulta, ya que debemos de saber lo que vamos a exponer y a quién se lo vamos a hacer llegar. Para determinar la forma y los contenidos debemos de tener en cuenta una serie de parámetros que, si queremos conseguir el objetivo, debe estar correctamente redactados. No sé en qué más, instructora. Bueno, bien, yo creo que está hasta ahí comprendido. Gracias, Joana. Entonces vamos a escuchar a tres compañeros más para que hagan la sustentación. Bueno, la sustentación, ¿en qué consiste? En que vamos a hablar de los tipos documentales. Entonces, esos tipos documentales no solamente es la carta. Para los demás compañeros hace falta, cuando estemos trabajando, el memorando, la circular, el informe y el acta. Entonces, aleatoriamente se van a escoger algunos compañeros para que hagan la presentación. Entonces, escuchamos dos compañeros más y empezamos a trabajar lo de la evaluación, y también vamos a mirar los fragmentos de las cartas que ustedes tienen que rediseñar y reconstruir, ¿vale? Entonces, escuchemos a María Paula, que no he sabido nada de María Paula, no ha escrito nada, no hay información de ella. A ver, María Paula, escuchamos. Buenas tardes, instructora. Yo hablé en general sobre la correspondencia comercial, cómo estaban los documentos que se envió. Compártanos pantalla, María Paula. Lo que pasa es que no puedo mostrarla, no me deja. ¿En serio? Bueno, escuchamos. Pues yo comencé iniciando el ensayo explicando qué es una correspondencia Entonces, nos dice que es la comunicación escrita entre dos o más personas. Se clasifican dos, que son correspondencia externa y correspondencia interna. La correspondencia externa es la que se cursa entre la sede y otras entidades o particulares, y entre funcionarios de la misma. Siempre se encuentran localizados en diferentes ciudades, o con sus empleados cuando se refiere a relaciones laborales. Es decir, las cartas que la institución recibe o envía a dependencias de la misma, situadas en otras ciudades, o sus empleados en lo relativo a su vínculo laboral, se consideran correspondencia externa.
La correspondencia interna se produce entre funcionarios localizados en la sede como constancias, certificados, comunicados, memorandos, circulares, oficios y actas que se cursan entre las oficinas de la universidad. Son de carácter oficial. También podemos encontrar entre estas comunicaciones el oficio, que es un documento utilizado a través del cual se da conocimiento de sus resoluciones a otro órgano o solicitan alguna petición para cumplir diligencias de procedimiento. Otra comunicación que encontramos también es la carta comercial, que es un medio de comunicación entre dos empresas comerciales o bien una empresa con un particular o viceversa. Esta se diferencia de las cartas personales porque poseen un esquema más rígido y un tono más objetivo y deben ir siempre mecanografiados. Pues siempre se deben utilizar equipos que garanticen que sea legible la correspondencia y dejar dos espacios entre números y textos. La mayúscula solamente se usa en negrilla, comillas, pues es como lo que han repetido mis demás compañeros, que es como cómo se debe realizar este documento. También que su transmisión puede ser por vía fax y se exige de inmediato el envío del original, ya que es el único respaldo de valor probatorio. Pues, no sé, instructora, pues, ¿qué más decir? Porque ya la mayoría lo han dicho. Bueno, María Paula, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar por último a la compañera Erika. Erika, por favor. Buenas tardes. Bueno, mi ensayo más que todo lo hice sobre la escritura de textos. La presentación de la correspondencia debe ser impecable, por lo tanto no debe tener errores ortográficos, se debe tratar una idea por documento. Dice que entre números y textos se deben dejar 2 espacios en blanco. Evitar abreviaturas, ya que según Incontext se deben omitir. Sobre la escritura de fechas, en la mayoría de formatos se usa abreviada por el poco espacio. 2 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el día, separados con raya oblicua o con guión. Cantidad de texto de 0 a 9 se escriben letras, ejemplo. Bueno, ahí nombran el ejemplo. Valores en letras, de 0 a 30 se escriben unidos, eso fue creo lo que nos estaba explicando la instructora en la clase pasada. Números de identificación, dice que se escribe en tipo de documento 2 espacios y el número separado cada 3 dígitos mediante punto, y por último se escribe el sitio de expedición. Sobre la producción de textos comerciales según las normas Incontext. Recomendaciones para la elaboración. Redactar bien permite asegurar que el contenido del texto puede ser leído, comprendido e interpretado por el lector. El uso de mayúsculas. Acá dice que se debe utilizar mayúscula sostenida para resaltar algún dato. No se debe exagerar este uso. Escritura de números. Los años se escriben en cifras y sin punto. Los números incluidos en los textos no necesariamente
Numéricos deben escribirse de la siguiente forma, del 1 al 9 en letras y del 10 en adelante en cifras. Creo que eso lo explicó la instructora también en la clase pasada. El oficio, yo puse acá que la definición es el documento que utiliza un órgano actuante a través del cual da conocimiento de sus resoluciones a otro órgano. La carta comercial sirve como medio de comunicación entre dos empresas comerciales o una empresa y un particular. Correspondencia es la comunicación escrita entre dos o más personas y pues son dos, correspondencia externa y la interna. Tengo también por acá la estructura de la carta comercial, que habla sobre el encabezamiento, contiene el membrete, identificación de la empresa o entidad, el lugar y la fecha, la dirección del destinatario y el saludo. El asunto, que es un mensaje breve y concreto que no debe exceder una línea. El cuerpo es la parte fundamental de la carta comercial. Se compone a su vez de tres partes. La introducción, que hace referencia a una correspondencia anterior, puede ser para agradecer al destinatario o indicar el motivo del escrito. Sigue el núcleo, expone la idea central de la carta, exige objetividad y claridad en su redacción, sobre todo cuando se trata de una reclamación. La conclusión sirve de resumen de la carta, en ocasiones incluye mensajes de estímulo o expresiones de afecto. El cierre contiene la despedida, la antefirma, la firma y el nombre del cargo. Y ya, instructora, yo creo que ya. Gracias, Erika. Mira que Erika nos habló de otros puntos que no habían tocado los demás compañeros. De esos dos documentos hay mucho por decir. Bueno, entonces eso significa que a partir de ahora, como ya hemos leído un documento, ya tenemos la idea de cómo se hace este tipo de documental denominado carta comercial o oficios, o en su caso también se puede llamar comunicaciones oficiales. Entonces, nos va a ser mucho más fácil elaborar el resto de documentos. Bueno, muchachos, entonces finalizamos con otro punto que tiene que ver con la evaluación de los documentos empresariales. ¿Sí están mirando la pantalla? ¿Sí les estoy compartiendo? Dice Sí, evaluación. señora. Sí, señora. Bueno, en este punto, dejando ya las presentaciones y el tema de la lectura de los ensayos, porque son algunos los compañeros que van a exponer, ya los otros más adelante tendrán su oportunidad con otros tipos documentales. Vámonos entonces a la evaluación. Yo les voy a mostrar las respuestas para que ustedes cotejen, revisen con las respuestas que dieron en la evaluación que hicieron. Bueno, entonces dice, subraya una de las cuatro opciones. ¿Cuándo no se utiliza una carta comercial? Entonces, ¿es correcta la respuesta? ¿La que ustedes dieron? Sí, señora. La segunda, la norma INCOCTEC que trata sobre la elaboración de las cartas comerciales son, pues la 3393, que es la que habla de las generalidades, de la escritura de correspondencia comercial. Esta norma 3393, muchachos, es para todos los documentos de aquí en adelante. Luego dice, el tipo de carta que consiste en recalcar o remarcar la calidad profesional y personal de alguien o del portador se llama carta de recomendación. ¿Cuál de los siguientes conceptos no hace parte de los significados de una carta? Ya en este caso, tiene que ver con en la comunicación escrita entre dos o más personas. Luego nos vamos
para el punto B, que tiene que ver con el punto 5, que dice, de acuerdo a los conceptos señalados, ¿cuál es la opción correcta? Entonces, la zona 1 es el espacio destinado para el logotipo de la empresa. En la zona 2, en la zona 1, perdón, en la zona 1, el espacio destinado, en la zona 2, espacio para que el destinatario imprima el sello de registro, que esto lo vamos a ver en otra competencia que se llama trámite, y la zona 3, pues ya es el espacio 2, espacio destinado para la dirección, el espacio 1, el logotipo, el espacio 3, destinado para la impresión del sello o cuando hacemos el recibido. Luego nos vamos al punto número 6, que dice señale el tipo de cartas correspondientes. Entonces, la de agradecimiento expresa sinceras gracias por un favor realizado. La carta de disculpas, entonces, se recurre para que invitemos al cliente a alguna, digamos, actividad. El tema de las felicitaciones, pues ya en este caso podemos determinar que se cumple con un ascenso, con, digamos, la obtención de un título o la felicitación por algo, ¿no? Por haber tenido algunos logros en la empresa. La carta de invitación, pues ya sabemos que es aquella en donde invitamos a los clientes, a los grupos de trabajo, a los compañeros, y pues tiene que ver con los tipos de cartas que son los asuntos. Ahora nos vamos con el punto número 7, que es el C, que habla de falso o verdadero. Dice, la correspondencia interna es la que se produce entre los funcionarios, en este caso de la misma sede, constancias, certificados y comunicaciones, es verdadero. Luego nos vamos para el punto 8, que dice, la carta de protesta o de reclamación son las que se determinan o las declaraciones necesarias sobre información, datos, sobre conceptos, servicios o un empleo. En este caso no puede ser porque no tiene nada que ver con una reclamación, o sea que es falso. Punto número 9 dice, concisa, no requiere, es una carta concisa o un tema conciso que no requiere decir de forma breve alguna conclusión en esta expresión de los conceptos, de menor cantidad, de mayor cantidad. En este caso, pues, si estamos hablando de algo conciso, preciso, pues tiene que ser breve e inmediato, ¿no? Entonces es verdadero. Luego nos vamos para la última de falso y verdadero, que dice la forma es el cómo decirlo. Es el modo particular que se posee de expresar una idea, lo que llamamos técnicamente redactar. Entonces, tenemos el fondo y la forma, ¿no? Entonces, es coherentemente y técnicamente cómo debemos redactar una carta, imaginando y pensando cuáles son las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias, para ir desarrollando esa carta, como ustedes bien lo dijeron en la sustentación, de una manera rápida y sencilla. Luego nos vamos para los errores. A ver, aquí en los errores no los voy a mostrar todavía. ¿Qué nos dice Charit sobre el tema de los errores del punto número 11? Buenas tardes, instructora. Pues del punto número 11 sobre la carta, sí vi errores en donde se escribe la cifra en número, faltaba la cifra en letras. En donde está el cordialmente, siempre después de cordialmente lleva su coma. En la fecha, Chari, espérame, empecemos del comienzo de la carta, para que no nos enredemos, ¿vale? Bueno, señora, entonces, ¿la puedes, a ver, por favor, la puede colocar en la pantalla?
Listo. Ya está ahí, ¿sí? Sí, señora. Bueno, entonces, en la fecha. En la fecha. En la fecha, sí, después de Ibagué siempre llevas la coma. El noviembre, siempre el mes va todo en minúscula. Ahí pues va con mayúscula inicial y no debe ir ahí. En el 2020 siempre va sin punto. Siempre va sin punto para colocar una fecha. Bien, sigamos. Bueno, siempre dependiendo también como el contenido de la carta, del texto, se deja de 4 a 6 interlíneas de la fecha a los datos. El doctor, según la norma INCONTEC, se dice que doctor no lleva los 2 puntos. Que para siempre el nombre nunca debe ir con negrilla. Siempre va en sí en mayúscula, pero sin negrilla. Muy bien, sí. Para colocar la dirección, pues el Tolima va en mayúscula. Siempre ciudad, departamento va con mayúscula. Entonces ahí el error fue que Tolima tiene que ir también en mayúscula. Exacto, muy bien. A ver, escuchamos a otro compañero. ¿Está por ahí Elkin, por favor? Sí, instructora, aquí estoy. Ok, bueno, entonces, ya le digo cuáles son mis errores. Está el siguiente error. En el asunto, pues tiene que ir, se ponen los 2 puntos en vez de la coma para indicar el asunto. Entonces ese fue mi primer error. El siguiente error está, ya le digo, porque es que los tengo muchas páginas abiertas. Las interlíneas. En el apreciado doctor David, a los hombres siempre se les habla por el apellido, no por el nombre. Entonces, y pues así, sí, el doctor David. Y pues van los 2 puntos, indicando los 2 puntos. Entonces, no, ahí sí tengo mi duda. ¿El doctor David tiene que implicar los 2 puntos o no es necesario los 2 puntos para esa parte? Ahí lo indica, sí, van pero los como 2 puntos o una coma. Exacto. Bueno, entonces en todo caso, el doctor David no hay, tiene que ser el apellido del doctor. Instructora, perdón, una pregunta. Digamos, para escribir apreciado doctor David, ¿el cargo siempre va con minúscula? ¿No tiene que ir con mayúscula? Ejemplo, doctor. En este caso, el tratamiento que le llamamos señor doctor o si el tratamiento va en minúscula porque ya va entre palabras. Solamente va en mayúscula la que inicia, que es apreciado. Ah, bueno, señora. Y obviamente el nombre propio, que es el apellido de la persona, para este caso, el apellido para los hombres, para la dama, perdón, para las damas, el nombre. Bueno, seguimos con Elkin. Ya le sigo indicando. Yo le estoy mostrando de todas maneras. ¿Por qué pasó esto acá al 7, Elkin? Ya, instructora, un momento que es que se me para. ¿Cómo es? Ah, ya. La organización de 7 archivos. ¿Recuerda por qué? Números. Sí, esto, hasta cierto número, los números se tienen que escribir como número. Después de cierto número, se tienen que escribir como letras indicando el número. Si es así lo que tengo entonces, entendido que es. La norma técnica colombiana dice que de 0 a 9 van en letras, de 10 en adelante en números. En números. Entonces el error ahí es. Pregunta.
Igualmente, esos no se tienen que representar con letras, solamente es el o número o letra específica. En ese caso, Pues la norma nos dice que de 0 a 9 van letras, no nos habla de agregar entre paréntesis ningún número. o sea que los únicos Entonces, números que como tal se tienen que nombrar son cuando son cifras. sí, claro, ya en este caso estamos hablando de un patrón de cantidad, entonces de 0 a 9 van letras. Ya, sí, ese es el otro error, el del número. Y el de las otras interlíneas, esperamos que este sea el inicio de una excelente relación comercial. Cordialmente, la Instructora, yo finalización de la tengo una carta. pregunta sobre... Recuerda que cuando hablamos en cifras de cantidad, cuando hablamos en cifras de cantidad, las palabras deben ir en mayúscula sostenida. Y el error que aparece acá es que 30.000 pesos en minúscula. Este es otro error. En minúscula. Señora, Ya. ¿quién estaba hablando? ¿Le escuchamos? María Gabriela, instructora, es que en el material de apoyo aparece un ejemplo de que dice de cuando hay un número entre 9 y 11, hay un ejemplo de que se escribía en número, no me acuerdo, hablaba de zapatos, se escribía también el número de 5, se escribía el 5 y ese número también. Porque son rangos, Gabriela. Esto es bueno también tenerlo en cuenta para todos los compañeros. Cuando yo hablo de rangos entre, por ejemplo, de edades, niños entre 6 y 10 años, ahí no hay problema, aunque estamos hablando, aunque la norma diga que de 0 a 9 van letras, en este caso no aplica porque es un rango. Cuando hablamos de rango es entre las edades, las fechas, los horarios, como son rangos, ahí no pasa nada, en este caso va en número, perdón. Ok, instructora, gracias. Listo, bien. Y finalizamos con qué más, Elkin. Cordialmente tiene otro error en el cordialmente, y es esto, la indicación de la coma como signo de puntuación para indicar la persona que redacta la carta o de la cual se dirige la carta. En este caso, pues se muestra quién es la que dirige la carta, y más abajo se ve la persona que redacta la carta, claro está. ¿Por qué va el error aquí de este nombre? ¿Quién me dice? A ver. Instructora va en mayúscula sostenida, el nombre también. Sí, todo tiene que ir en mayúscula sostenida. Exacto, María Gabriela y Elkin y demás compañeros. El nombre de arriba, que es el destinatario, el señor David Fernando García Giraldo, que es el destinatario, más el remitente, que es Valeria Montoya Ramírez, van en mayúscula sostenida ambos para guardar la estética del orden de la carta. Eso es lo que resolvimos la evaluación entre todos y la idea es que ustedes vean cuáles son los errores que se pueden presentar. Dígame, ¿quién habla? Alejandra Galeano. Alejandra, cuéntenos. Una duda también. Ahí donde está por 300, dentro de 300, dentro de la coma, está el igual. ¿Ese igual es error? No pasa nada, está bien. Está bien. Instructora, y otra pregunta. ¿Ese es el número de referencia arriba, el de la G? G mayúscula guión número de referencia. ¿Siempre tiene que ir el número de referencia? ¿El G35? Sí, señora. Ese es el número de referencia, sí, señora. En este caso, esta carta o la de esta carta no tiene todavía instrumentos archivísticos, no tiene tabla de retención, entonces están contando de esa manera. De pronto tiene pocos clientes, entonces no tiene 4 dígitos, ¿cierto? En este caso sería 0035. La carta proviene de la oficina o la dependencia de gerencia.
Entonces, ellos empezaron solamente con 2 dígitos. Seguramente tienen muy poca demanda y pocos clientes. Entonces, tienen solamente 2 dígitos. Pero, Instructora, las 23 cartas que vamos a realizar, todas tienen que tener el código, ¿cierto? vamos para allá para explicar ese punto, porque como ustedes deben entregar la evidencia completa, hasta el 30 vamos para allá a explicar. Muchachos, escuchen por favor, así es como se debe elaborar todos los documentos. Tengan en cuenta que tienen zona 1, zona 2, cierren el micrófono por favor. Bueno, la zona 1, la zona 2, la zona 3 debe tener las interlíneas, los espacios que determinen un párrafo con otro. Tenemos todos los datos, deben completarlos porque son fragmentos de cartas que la idea era que ustedes la rediseñen. El código que le llamamos referencia, la fecha, los datos del destinatario, por favor, completos, las interlíneas entre un párrafo y otro, el asunto, de qué va a tratar en síntesis el documento, el saludo, siempre debe tener un saludo y para quién va dirigido, el desarrollo de la carta, que ya es el desarrollo de la síntesis, ya en este caso los textos y los párrafos donde expresamos en qué consiste la carta, la despedida, ¿cierto? Puede ser despedida larga, despedida corta, y quién, los datos de quien dirige esa carta. Bueno, entonces así debe ser. Nos vamos a ir entonces, por favor, voy a compartirles pantalla del último punto de la guía, que son los fragmentos de la carta. Mientras voy buscando y compartiendo, ¿hay preguntas? No, señora. Instructora, yo tengo una pregunta acerca del número de referencia. El número de referencia, sí, Gabriela. Es que usted en la clase pasada creo que nos dijo que cuando una empresa empezaba a hacer esos documentos, empezaban con 3 dígitos. Bueno, Entonces, Gabriela, no ya había en el este error ahí. de pronto, a ver, en este caso hay algo importante que decir, y es que si la empresa no tiene herramientas archivísticas, pues ella es libre de desarrollar sus cartas o controlarlas en flujo documental de la manera que consideren. En este caso, tienen solamente 2 dígitos, como les digo, 4, 3 o 2, ya aquí da el ejemplo. Yo les había hablado de 4, en este caso 0035, porque es una empresa que tiene mucho más clientes, mucho más ingresos, tiene mucho más trabajadores, clientes internos, externos, entonces pues eso ya pues lo determina la empresa. Instructora, tengo una pregunta. Y cuando la carta no viene de gerencia, ¿cómo se escribiría? Ahí donde está el código. ¿Con quién habló? Con Alejandra Galeano. ¿Quién habla? Con Alejandra Galeano, instructora. Bueno, Alejandra Galeano, lo que sucede es que las cartas que todavía no tienen tabla de retención están controladas por la inicial del nombre de la oficina, del área del cual fue elaborada, llamamos principio de procedencia. Entonces, a eso se refiere. El número de referencia está, a ver, el código está compuesto por la inicial de la oficina, en este caso gerencia, talento humano, en este caso TH, o logística L, o servicio al cliente SC. Entonces, eso ya lo organiza la empresa. Cuando ustedes estén trabajando, pues en las empresas, todo esto ya está construido. Ustedes lo que van a hacer es sencillamente elaborar productos que prácticamente ya están prediseñados. ¿Listo? Bueno, si estamos compartiendo pantalla, ¿sí están viendo?
Sí, señora, sí estamos bien. A ver, Instructora, señora. disculpe. Gabriela me está diciendo que si usted le puede hacer el favor y le acepta la solicitud por parte de, no sé, un teléfono o algo así para poder ella comunicarse con usted porque no puede hablar a través del computador. Girby Gabriela. Girby, pero ¿por dónde si no veo aquí la invitación? ¿Mm? Girby, Gabriela, aquí la estoy viendo, pero si ella está, aquí aparece. No sé a qué se refiere ese asunto de Girby. Girby aquí pues hace un momento la vi. Mire, Girby Gabriela, sí, aquí está, instructora. Bueno, Girby Gabriela Sánchez. Que me envíe la solicitud o acá para poder aceptarle, permitirle. Bueno, continuamos. Bien, instructora. Bueno, Ya le cerramos escribo. micrófonos y escuchamos, por favor. El último punto es la redacción y clasificación de la carta comercial. Hay 27, 26 cartas en la cual ustedes tienen que redactar, reelaborarlas, diseñarlas, quitarles párrafos que sobran, mejorarles como la estructura. Vamos a hablar de la primera. En esta primera, ¿sí la están observando? Sí, señora. Dice, Medellín. En este caso, Medellín le falta la coma, ¿cierto? Le falta la coma y tenemos que corregir esta palabra que es, según pues la regla de escritura de los meses del año, pues va en minúscula. Y aquí corregimos la fecha, que ya no es 2008, sino 2020. Empezamos acá donde dice señores. Aquí en señores no está bien, porque recuerden lo que les he dicho, las cartas van dirigidas a las personas, no a las empresas. Entonces, señores textiles del Valle, aquí les toca inventar un nombre. ¿Sí? Un nombre completo, sea señor, señora, ¿sí? Para que podamos darle como forma a esa carta, inventar el cargo. ¿Sí? Entonces acá les estoy colocando qué es lo que le deben corregir a esa carta. Acá estamos mostrando qué se le debe corregir. Para cuando la vayan a elaborar, pues la hagamos bien. Luego seguimos acá en este caso, estimados señores. Ya no sería estimados señores, porque como ya hemos inventado el nombre, ya sabemos cuáles son los apellidos o si es para dama, cuál es el nombre. ¿Sí están escuchando? Instructora, perdón, tengo una pregunta. Y en caso tal que no vaya dirigido, o sea, es que yo había leído una parte, pero realmente no me acuerdo, cuando hablaban acerca de que no se sabe el nombre de la persona como tal, específicamente, en ese caso, ¿cómo se dirige la carta? Bueno, en lo que hemos recibido de capacitación de este asunto, de elaboración de tipología documental, pues dice que hoy en día tenemos que llamar a la empresa, contactar a la empresa y podernos contactar con la empresa, pues en vista de que hoy en día hay mucha facilidad para buscar pues estas herramientas. Entonces, de todas maneras, tenemos que hacer todo lo posible para dirigir la carta a las personas. En este caso que ustedes van a hacer, van a reelaborar y redactar estas cartas, estos fragmentos, tienen que hacerla con todo lo que se les ha pedido para que por favor podamos dar una buena calificación y no tengan que volver a reestructurarlas. ¿Listo? Continuamos. Bueno, entonces continuamos acá. Aquí saben, aquí qué hace falta. Aquí hace falta el asunto. ¿Sí? Entonces debemos leer en qué consiste esta carta para que le podamos inventar un asunto.
Miren, no tiene asunto, hay que colocarle el asunto, pero recuerden que el asunto va antes, ¿no? El asunto va antes. En este caso, el asunto. Dice, vamos a ver en qué consiste la carta y le colocamos un asunto. Dice la carta. Nos dirigimos a ustedes para solicitarle un catálogo de los productos que fabrican. Entonces puede ser solicitud. Solicitud catálogo. ¿Ve? Entonces ya tenemos el asunto. ¿Dónde encontré el asunto? Tenemos que leer el contenido del fragmento de la carta para buscar en qué, cuál es el asunto. Aquí tengo que separar párrafos, ¿sí? Porque aquí da punto, punto aparte, doble espacio. Entonces separamos párrafos. Pero vamos a leer qué más le podemos agregar a esa carta. Dice, nos dirigimos a ustedes para solicitarle un catálogo de los productos que fabrican. El motivo de este pedido es que estamos interesados, ese es que, o ese es que vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a buscar unas palabras que tengan como más sentido de redacción, como quitarle ese es que, jueque, es decir, esas palabras vamos a tratar de mejorarlas. ¿Mm? Estamos interesados en importar para nuestro país alguno de los artículos de su empresa, pero vamos a volver a leer. Nos dirigimos a ustedes para citarle un catálogo de los productos que fabrican. Aquí sería coma. El motivo de este pedido, pues del catálogo, quitamos este es que y lo reemplazamos por otro. El motivo de este pedido consiste o tiene que ver, o bueno, ahí mira, ustedes tienen que mirar cómo lo deben cambiar. Estamos interesados en importar para nuestro país. Entonces, importar sería adentro, ¿no? Importar alguno de los artículos de su empresa. Listo. Esperamos tener noticias a la mayor brevedad y un envío rápido del catálogo para iniciar lo antes posible nuestra relación comercial. Entonces, es mejorar este párrafo. Para mejorarlo sería muy sencillo, solamente esta parte. Y recuerden que hacia arriba le hemos colocado el nombre en mayúscula sostenida, pues aquí el señor Roberto Saldarriaga pues también tiene que ir en mayúscula. Y al parecer el señor es el gerente. ¿Cierto? Listo. Primera carta. Primera carta elaborada. ¿Preguntas? Instructora con Deyla. Sí, Deyla, escuchamos. ¿Hay que colocarle el NID o algo? ¿O algún número de referencia? Sí, recuerden que ya habíamos hecho esta consulta, alguien la hizo en el WhatsApp. Sí, señora, tenemos que colocarle la zona 1 y la zona 2. Yo les había dicho a ustedes que para mayor facilidad, aquellos compañeros que cuentan con equipo de cómputo pueden usar un solo logotipo para todas las empresas, una sola razón social. Y así no tienen que inventar 27, 26 razones sociales, solamente con una para todas. Gracias. Bueno, a usted. Instructora, una pregunta. Ahí en la anterior carta creo que hace falta también la despedida, si no estoy mal. Ay, claro que sí. Ven que ustedes me ayudan a buscar despedida. Sí, señorita. La despedida, claro, sea corta o sea larga. Ven, entonces ustedes se van dando cuenta qué le hace falta en sí a la carta. Ah, y aquí le falta, aquí también le hace falta el número de referencia. ¿Ve? Aquí hace falta el número de referencia. Vamos a inventarle un número de referencia y supongamos que esta es del área de ventas. El área es ventas, entonces le coloqué 0013,
por decir algo, ¿no? O como es la primera carta, para que manejen un control, coloquen 1. Instructora, también Eso, falta instructora. el NID. Instructora, una Claro, preguntita. ¿Me Fabi, puede la explicar zona sobre el número de referencia? 1 y la zona 2. ¿Cómo? ¿Cómo me dijo? No Instructora, en el escuché, qué número de la pena. referencia, pues podemos, perdón, en el número de referencia, así como usted lo indica en la imagen, podemos hacerlo así en todas las cartas, o sea, ponerle como número de referencia el número de la carta y pues claro está que según el contenido de la carta podemos referenciarla, digamos que en este caso como viene de ventas, pues sería la inicial V, el 001 y en la siguiente carta según su contenido pues asimismo ponemos la inicial 002 o según cada departamento tenemos que ponerle un serial, un número de referencia, perdón. Bueno, el Digamos, por número no ejemplo, se que la repite. segunda carta sea de... El número de referencia no se repite. ¿Ve? Entonces ya en la segunda sería 2. Acá en este caso, que ya es la otra carta, acá el número de referencia, toca mirar de qué es, vamos a ver, vamos a leerla, a ver qué dice el número de referencia. Acá ese muy, quiten ese muy, que eso sobra. Entonces, comedidamente le solicito un crédito por, bueno, ahí está el valor, con destino a la construcción de un apartamento, de una alcoba, sala, comedor, cocina y servicios en el interior de la casa de mi propiedad. Entonces, este es solicitud de préstamo. Entonces, esto ya sería, ¿dónde está? Acá. Entonces, sería créditos. Coloquemos acá la oficina de créditos. Entonces, sería 0002. ¿Ve? Como Sí, habíamos eso era lo que pensado, yo... como habíamos Eso era lo pensado que... que para minimizar en el tiempo y agilizar en la construcción de estas cartas, hacer una sola razón social para todas. Entonces, Sí. crédito, aquí la fecha, tal como ya la han venido conociendo, y miramos a ver qué le hace falta en los datos del destinatario. Aquí parece que está la señora Yolanda Ríos, tiene los 2 apellidos, recuerden que deben completar datos. Si yo solamente veo acá Yolanda Ríos, debo colocarle otro apellido, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí sí está completo porque tiene los 2 apellidos. Bueno, la señora gerente, estamos acá con la oficina. Bueno, aquí está bien. El asunto, sí tiene el asunto, dice solicitud de crédito. Luego nos vamos con los datos del destinatario. Acá dice, distinguida señora, ¿qué? Yolanda, ¿cierto? Entonces, miramos que aquí le hace falta el nombre de la señora. Y vamos con... Instructora, disculpe. Dime. Escucho. Con Daila, una pregunta. ¿El nombre solamente se puede colocar 1 o 2? Si la señora tiene 2, son 2. En este caso solo maneja 1, entonces recuerda lo que les dije en la primera clase en línea. Si la persona tiene 3 apellidos, 3 nombres, hay que colocarlos. Yo les había dicho Edgar David Andrés. Entonces había que colocar los 3 apellidos, perdón, los 3 nombres, pero en este caso como es hombre, o sea, el género es hombre, pues únicamente serían los apellidos. Edgar David Andrés falla, entonces solamente colocamos el apellido. Pero si es una dama y tiene 3 nombres, pues debemos colocar los 3, los 2 o uno que tenga. O sea, en las cartas que ya tenga nombre, digamos un solo nombre, ¿se deja así? Claro, sí, suficiente. Le completamos los apellidos. Bueno, señora. Bien, ¿él va a preguntar algo?
Precisamente lo mismo que la señorita Deila, Ah, lo del nombre. bueno, Elkin, listo. Preguntas aquí, entonces hay que leer, hay que mirar qué le debo mejorar en este párrafo, qué sobra, qué falta. Instructora, Obviamente, yo les voy a hacer la tarea, ¿no? Ustedes están aquí, yo les voy a hacer 2, 3 y ustedes ya se enfrentan a hacer el resto de cartas. Hay un error con la cifra, el valor. También se debe escribir en letra mayúscula sostenida. Exacto, sí señora, aquí nos falta ese dato, ¿ves? Hay datos que hacen falta. Sí, sí señorita. Aquí ese muy sobre, recuerden que las despedidas no tienen eso. Entonces quitamos ese muy y dejamos solamente cordialmente. Y instructora Cochari, dime, Karin. ahí en donde dice distinguida señora Yolanda, Yolanda va solo con mayúscula inicial, ¿verdad? Sí, señorita, muy bien. Gracias. Instructora, Bueno. yo tengo una pregunta. En la carta 17, Instructora. usted dice que el centro de cheque por ¿Está hablando Lady? Sí, señora. Bueno, Lady, le escucho que no entendí. Cuéntenos, es que está como muy lejos, no le escucho. No, y ya le subí el volumen. Bueno, ¿ahí me Bueno, escucha? sí, acérquese más, cuente. Listo. En la carta 17 dice envío de cheque por servientrega. Resulta de que no se pueden enviar cheques por ese medio. Entonces, ¿esa carta se realiza o se hace ficticia? No, ¿tú dices el anexo? Sí, lo que pasa es que en la carta 17 dice que es envío de cheque por servientrega. Pero por ese... Sí, no, solamente vamos a elaborar la carta, los anexos no vamos a hacerle nada de eso. Ya los documentos que digan que van transferidos por estas cartas, que van anexos, que están como envíos, no, solamente es construcción de la sola carta. Porque pues, como se dice que Servientrega tiene prohibido enviar cheques, o sea, recibirlos y para enviar... No, tranquila que estos son solo ejemplos, ¿no? Okay, Igual si se puede, si se envía un documento de valor, pues como las empresas contratan estos servicios de postales o de servicios de mensajería, pues ellos tienen unos valores asegurados. Entonces pueden enviar todo lo que ellos quieran, no. De pronto nosotros como personas naturales, aunque también nos dicen si tenemos que darle algún valor al envío, porque eso tiene un seguro, pero no hay problema en este caso, como son documentos de empresas, están asegurados todos. Listo. La otra pregunta que yo tenía era en la carta 14, donde dice que el empleado es irrespetuoso con los superiores y no acata órdenes. En el asunto dice cancelación de contrato. Ahí se puede colocar como suspensión de contrato, ¿no? Pues de todas maneras, el empresario decide si lo cancela, si lo suspende, ¿no? Vamos a desarrollar la carta de acuerdo a los asuntos, no me los vayan a cambiar, porque ellos sí están correctos. Si en el caso tendrías que mejorarle el texto para que coincida con el despido. Ok, listo, ya lo entendí. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, señora, ¿quién más, por favor? Vamos a terminar la clase. Instructora. ¿Quién más tiene preguntas? Lorena. Instructora con Deila. Deila, cuéntenos. En la carta 17, me parece, no sé si estoy equivocada, parece que hay dos asuntos. Hay dos asuntos y dos, parece como si fueran dos cartas. La 17, vamos a mirar. Bueno, Sí, la sí, 17 señora. sí, aquí ahí son dos cartas, o sea que nos faltó separarla. Sí, señorita, son dos cartas. Entonces,
Tienen otra además, esa nació en estos días. Bueno, esa carta es para desarrollarla también, porque tiene parte de estructura. ¿Bien? ¿Qué otras preguntas, por favor? De todas maneras, estar atenta en el WhatsApp también para darle solución a sus preguntas. ¿Escuchamos? ¿Alguien más? Sí, digamos, hay personas que tienen un solo apellido. ¿Cómo sería en ese caso? Digamos, mi mamá tiene un solo apellido. Entonces ella siempre escribe Luisa Fernanda Sánchez. ¿Cómo sería en ese caso? No escucho, discúlpeme. ¿Dana está hablando? ¿Quién está hablando? Sí, señora, yo. Digamos, las personas que tienen un solo apellido, ¿qué se hace en ese caso? Sí. Bueno, Dana, pues si en la vida real la persona tiene un solo apellido, pues vamos a tratarlo de ese punto de vista, ¿no? De solamente un apellido. Pero como en este caso estamos haciendo un ejercicio práctico, van a colocar 2 apellidos. ¿Listo? Ah, bueno, señora. Aquí todos tienen papá. Todos los clientes tienen papá y mamá y registrados con 2 apellidos. Entonces, para todos 2 apellidos. Sí, es que yo... ¿Listo? ¿Otra pregunta? Nos vamos. Tengo otra clase más tarde. A ver. Escucho. Instructora, para preguntarle sobre el número de registro. Sí, cuéntenos el número de registro. Es que el número de registro toca hacerle uno diferente por cada carta, o se le puede utilizar el mismo. ¿Tú estás hablando del número de referencia? Sí, el número de registro, el que usted dijo ahorita, es que la verdad no le entendí bien esa parte. El número de referencia, que es el control de flujo de elaboración de cada una de las cartas. Sí, el número de referencia, todos son distintos. Ah, ok. Mírale y el NIT sí toca ejemplo que también cada... Mira el ejemplo. ¿Cómo? El NIT sí también hacer diferente para cada carta. No, tranquila. Recuerda que habíamos hablado que vamos a hacer una sola razón social. Y si es una sola razón social, es un solo nombre y es un solo número de identificación tributaria. Ah, ok. Un solo NIT. Para que pero el número más fácil de las cartas y nos ocupemos más del contenido. Sí, señora, pero el número de registro sí toca en cada carta. Ese sí varía. Ok, sí, señora. Muchas gracias. Girby Gabriela. Señora. No, espere, Gabriela, escúcheme. No vuelvas a decir número de registro, que eso aquí no existe. Se llama número de referencia. Bueno, señora. El número de referencia es distinto para todas las cartas porque cada carta es independiente. Cada carta se radica de forma independiente. Entonces ella debe ir controlada con letras y números como lo habíamos hablado. Entonces, en este caso, si te estoy mostrando, dice B, que es ventas, la oficina, el área de ventas, y ella empieza con el 001. Es la primera carta que estamos haciendo, porque es la carta 1, acá en el control de la tarea. Si nos vamos para la segunda carta, habíamos colocado CR, porque es la oficina de créditos. Y continuando con el control es el 0002. Listo, Girby. ¿Quién más? Bueno, señora, gracias. Bueno, un abrazo. ¿Quién más, chicos? ¿Nadie más? Deila, ¿cómo estás, Deila? Bien, señora. Bueno, me alegro mucho. Lástima que los demás no me comparten pantalla. Necesito también verles la cara. Eso es importante que nos... Eso, mire, aquí tenemos al compañero, eso, mire, ya nos estamos mostrando. ¿Quién está con un informe? A Lady, eso. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos vemos más adelante. La idea es... adiós. Nos vemos más adelante y la idea es, pues, seguir en este proceso de formación. No desistan y la idea es continuar con eso. Chao, chicos, nos vemos después. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Que Dios la bendiga.
profesora. Chao. Chao, profesora, muchas gracias. Bueno, chao. Ya. Mire la cara, mire la cola al gato, mire la cola. Mire la cola.